Profesor Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965. En el pasado segmento le dejé la pregunta en el aire. ¿Por qué, a pesar de que Juan Bosch tenía esa oposición, tanto de la oligarquía como de la influencia de los norteamericanos, ganó las elecciones? Sí, mira, realmente la voluntad de los pueblos, cuando los pueblos despiertan, se expresan de cualquier manera. Y esta vez se expresaron en las urnas y determinaron el triunfo del profesor Juan Bosch. Pero la oligarquía tradicional, en su empeño porque el profesor Juan Bosch no llegara al poder, lo que hizo fue que creó una situación para justificar la muerte de quien iba a ser su secretario de las Fuerzas Armadas, que era el general Rodríguez Reyes. Lo involucraron a ir a Palmasola, allí se arma una situación incontrolable, él termina siendo asesinado. Envían allá las tropas del ejército encabezadas por el coronel Miguel Pagán Montaz, quien llega allí, pero también llegan dos agregados militares norteamericanos, su agregado naval y su agregado de infantería, y nos referimos al coronel Vivan Cass y Luther Long. Ellos llegaron y uno se pregunta hasta dónde estaban comprometidos con el plan, cuál era la situación. La situación entonces sería que había que dejar a Juan Bosch sin un líder aglutinador, un líder militar, que pudiera responder a la necesidad de respetar la jerarquía civil, como se entendía que era la tradición de respeto a la jerarquía que tenía el general Rodríguez Reyes. Quedó el gobierno de Juan Bosch sin una pata fuerte para soportar la mesa donde se iban a colocar la responsabilidad de la democracia. Bueno, no pudo realizar los cambios militares que tenían influencia trujillista todavía. Él no pudo. Ahí todos iban a tener una influencia trujillista, porque eran formados en el régimen. Sí. Pero también tenemos que entender que el militar obedece a órdenes. La disciplina militar permite la readaptación rápida de la línea de mando. Entonces, esa parte de la psicología militar lo conocen los estudiosos, por ejemplo, los Estados Unidos en el área militar, porque Estados Unidos es un país que los militares cumplen papeles políticos también. Ellos tienen sus cuadros. Por ejemplo, el general Fausto Camaño fue un oficial que fue utilizado, papá de Camaño, sí, fue utilizado por Trujillo en papeles de misión política. Por ejemplo, en el año de 1947, aquí se iba a hacer una invasión desde Cuba. Se descubre la invasión y el coronel Fausto Camaño establece relaciones con el ministro de la Fuerza Armada, siendo ministro de aquí, sí, de Cuba, Genovevo Pérez Dámera. Y a ese general, inclusive el rey me lo sobornó y descubrió todo el que venía y se destruyó las posibilidades, porque así funcionan algunos cuadros militares. Esos cuadros militares norteamericanos estaban aquí y vinieron a cumplir una misión que no podían fallar, que era la de evitar que Juan Bosch tomara el poder. Como quiera, Juan Bosch fue juramentado. Gana las elecciones. Ya había ganado cuando Palmasola, pero es juramentado y el 29 de marzo también promulga la constitución más avanzada
de la República Dominicana, que fue la Constitución del 29 de marzo, repito, de 1963. Afectaba los intereses de la oligarquía. Totalmente lo afectaba porque la riqueza estaba basada fundamentalmente en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, el sector norteamericano tenía el 19%, el 25% de las tierras cultivables del país. Y así la mayoría de los generales y sectores de poder tenían mucha tierra en el país. Y resulta entonces que el artículo 23 de la Constitución de 1963 establecía el fin de los latifundios y también establecía el 25 la imposibilidad de que se le vendieran tierras a extranjeros rurales. Y si se le iba a vender era urbana y con un permiso del Congreso de la República Dominicana, había que someterlo ahí, porque el Congreso es el encargado de velar por ese patrimonio público, de acuerdo a la Constitución de la República, supervisar y fiscalizarlo. Bueno, entonces en esa situación, ellos presagiaban que Juan Bosch iba a continuar con su situación con medidas similares. Medidas similares, y comenzaron a conspirar. El fin fue que llegó inclusive un general norteamericano encargado de las tropas que estaban en el Canal de Panamá, se reúne con los militares de San Isidro, se hace una reunión con Juan Bosch le dice a ellos que él no va a cambiar su política y que lo que ellos estaban solicitando tenían que buscar otro presidente porque como enfrentó a quien tenía que enfrentar en ese momento. No vino con paño tibio y eso le permitió a él ahorrar los recursos necesarios para haber pagado en septiembre ya más del 75 u 80% de la deuda externa. Sí. Lo que a Trujillo le costó 17 años, a Juan Bosch le costó solamente 7 meses por su carácter honesto del manejo y pulcro de los recursos del Estado. ¿Cómo así? Oh, pero Juan Bosch no permitió la corrupción. Juan Bosch cerró todos los grifos de los sobornos que habían a lo interno de las instituciones militares y civiles, porque él llevaba las cuentas del Estado con un lápiz en la mano. Y John Barrow Martin, en ese tiempo, que escribió un libro, El Destino Dominicano, señala ahí cómo Juan Bosch llevaba a cabo ese tipo de supervisión y fiscalización del manejo de los recursos. ¿Y comenzó a pagar la deuda externa? No, él pagó cerca del 80% en 7 meses. Entonces, y tenía programado en el 64 terminar de pagarla, porque lo primero que tiene que hacer un gobierno para liberarse de la tutela política internacional es el pago de la deuda externa, que se registre en la historia norteamericana. ¿Qué fue lo que hizo Washington? Pagar la deuda externa también a los fines de que la independencia norteamericana fuera consolidada. Bueno, pues la consolidación de la política dominicana se iba a hacer a partir de que se pagara la deuda externa. Pero con todo eso fue víctima de un golpe de Estado el 25 de septiembre, reaccionó a lo interno los grupos democráticos de las Fuerzas Armadas, bajo un movimiento, el movimiento Riquillo que dirigió el coronel Fernández Domínguez, más 12 oficiales académicos, donde él dirigía la Academia Militar Batalla Las Carreras. También hubo movimiento como fue el capitán Mario Peña Taveras, que surge el 22 de marzo de 1964, el de la antigua Bravo y otros grupos que se iban unificando para combatir internamente la corrupción que había en las Fuerzas Armadas y la necesidad de volver a las elecciones, al poder de Juan Bosch sin elecciones para que se respetara la voluntad popular. El estallido se da el 24 de abril. ¿Una guerra civil? No, no comenzó como guerra civil, comenzó como una sublevación de un campamento militar, como ocurrió el de Rodríguez Chavarría, que luego se unificaron el 19 de enero de 1962, que inclusive los oficiales eligieron a los grupos de jefes de Estado mayores con una elección interna. Ellos se democratizaron tanto y eso fue encabezado por Fernández Domínguez. Ahí estuvo Camaño también, entre otros oficiales. ¿Qué ocurre? Ocurre que ellos pensaban eso bajo la dirección ya de Hernando Ramírez, de que
los militares iban a entender. Peña Gómez llama al pueblo, el pueblo se lanza a la calle, los americanos se oponen a las elecciones que se hicieron en el Palacio Nacional del presidente de la Cámara de Diputados del gobierno de Juan Bosch, Molina Ureña. Al hacerlo, los norteamericanos, antes de renunciar don Enrique Cabral en la mañana, él había llamado a la embajada americana. Allá fueron Ralph Hayes, encargado naval, y fue William Connet, que era el encargado, coroneles, que eran encargados de la embajada americana, lo militar, porque ni estaba el embajador en la República Dominicana, ni estaba tampoco en la República Dominicana 11 de los agregados militares en el momento del estallido. Cuando derrocan a Juan Bosch, el papel de los militares se dividen en militares que quieren el regreso de la Constitución de 1963 de Juan Bosch y los militares que están del lado de los norteamericanos. ¿Cómo pasó eso? No, porque fue que los grupos de la oligarquía influyeron para el golpe de Estado por el